España ya no vive por encima de sus posibilidades, así lo ha declarado el secretario de Estado de Comercio, y añade que se debe seguir con las reformas para recuperar el crecimiento económico del país. Mientras, la diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres en esa nación es la más alta de la Unión Europea, así lo indican informes del Eurostat, así lo indican estas cifras. Como indicador fue elegida la fracción entre el salario de los más y los menos pudientes, aquí lo vemos, y como podemos ver en esta gráfica, quienes ganan más que el 95% de la población superan los ingresos 11 veces por encima de aquellos, como les digo, que solo ganan más que el 5%. Es decir, que para el año 2011 los ingresos de los más ricos en España son 11 veces superiores a los ingresos de los más pobres. Ahora lo que queremos será ver los países que avecinan España en esta situación. El país está seguido por Letonia, Rumanía y Bulgaria, y según estos estudios el liderazgo en el ranking de desigualdad se debe a la desaceleración de la actividad económica, también al aumento del desempleo y lógicamente la insuficiente del sistema de protección y bienestar social. También fue estudiado el ratio entre los que ganan más del 80% de la población, aquí lo vemos, y los que ganan más del 20%. Este índice abarcaría este aspecto mucho mayor de la sociedad. El ranking se disparó para España en el año 2008, aquí lo vemos como sube, marcado en azul, que es el color que hemos decidido para España. Como digo, fue superado por Grecia en 2009. Y para este índice, pues precisamente hay que decir que entre los que más ganan más que este 80% de la población versus quienes ganan más que el 20%, España ya no tiene este liderazgo, aunque ocupa el tercer lugar detrás de Rumanía y Bulgaria. Aquí lo vemos, el orden ha cambiado, España estaba al principio, ahora es Rumanía, Bulgaria, España, Letonia y Grecia. Cabe destacar, según las estadísticas en general, los salarios en el país vienen en una caída progresiva desde 2009. Y para profundizar más en el tema de la crisis en España, lo que hacemos es conectar rápidamente en directo con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López. Lo hacemos en directo. Le saludamos ya. Señor Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo desde Moscú. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo. Según un estudio económico que ahora mismo acabamos de ver en unas gráficas, esta desigualdad salarial en España es la más alta de la Unión Europea. ¿A qué cree usted que se debe esta tendencia? Sin ningún género de dudas, esa tendencia se debe a que las reformas laborales que se han ido aplicando en los últimos años han tenido como exclusivo propósito la disminución de los derechos laborales de los trabajadores. Y cuando esos derechos laborales van reduciéndose o desapareciendo, la capacidad de negociación, de poder sindical y salarial frente a los empresarios, pues es muy pequeña, y eso termina en una reducción de los salarios. Esa es la causa directa. Se han hecho reformas laborales no para crear empleo, como se quiere hacer creer, sino para que desaparezcan y disminuyan las capacidades de negociación de los trabajadores. Por otra parte, el elevado volumen de desempleo generado ex profeso por las políticas de austeridad y por las políticas de contención de gasto neoliberales igualmente debilitan a los trabajadores, porque lógicamente cuando un trabajador, una trabajadora está en el desempleo, pues acepta cualquier empleo, cualquier salario, y eso lógicamente hace que los salarios disminuyan. Esa es, creo yo, la razón profunda de esta desigualdad que va a un aumento, y que lógicamente a medida que se tengan estadísticas de los años más recientes, 2011, 2012, 2013, veremos que desgraciadamente ha ido a más. Señor Torres, ¿cuál podría ser el pronóstico para los próximos años? Y después también brevemente, como sabe usted, el secretario de Estado de Comercio ha afirmado que España ya no vive por encima de sus posibilidades. ¿Usted estaría de acuerdo con esta conclusión del secretario? Eso es una irresponsabilidad, eso es una falacia, eso es algo que no se sostiene. ¿Cómo puede decir eso alguien en un país en donde el sueldo medio está entre 1.000 y 1.100 euros? Quien ha vivido por encima de sus posibilidades en España han sido las grandes rentas, los grandes propietarios, quienes se han endeudado por encima de sus posibilidades
han sido los bancos y las grandes empresas. Es una verdadera difamación, es algo inaceptable, es grosero, es falso que un responsable público haga esas afirmaciones, esa banalidad, esa mentira que verdaderamente ofende a cualquier persona con sentido común. Basta ver los datos de la deuda, basta conocer quién se ha endeudado, basta conocer dónde está el peso de ese endeudamiento terrible que ha tenido la economía española para poder comprobar que no han sido las familias corrientes y molientes, sino, como he dicho, los grandes poderes financieros que hacen negocio con esa deuda y que ahora, endeudados, arruinados, obligan a que la mayoría del país se haga cargo de esa deuda. Y claro, para poder justificar eso, generan el discurso pues de que es que los demás hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Señor Basta Torres, ver a nuestro alrededor. Es falso. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. Era el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, quien ha analizado para nosotros, para RT, este panorama económico que vive España.